La abogada Vanessa Romero y la comentócrata Denise Dresser exponen su idea de país y quién tiene la razón, la Suprema Corte o la 4T. Corre video. Denise, lo que veo que está haciendo el aún ministro José Luis González Alcántara es intentar proponer, hay que decirlo de forma muy tardía, una solución que podría ser muy sensata en términos políticos, una decisión salomónica. Primero, llega 8 meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara la propuesta original ante el Congreso de la Unión aquel ya lejano 5 de febrero. 8 meses tuvieron que pasar para que uno de los integrantes de las cabezas del Poder Judicial de la Federación tuviera una respuesta sensata a la petición original de Andrés Manuel López Obrador. Hoy salvar a quienes el ministro Alcántara Carrancá quiere salvar, que son a jueces y magistrados, me parece intransitable por una sencilla razón. Por la forma en la que estos juzgadores se han comportado en las últimas semanas, en los últimos meses, otorgando suspensiones derivadas de juicios de amparo a mansalva y que se ha discutido ad nauseam, y creo que hay bastante coincidencia por parte de académicos, de juzgadores, de abogados, que se han otorgado en términos ilegales, contrario a lo señalado en la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, pero algunas de las debilidades jurídicas que encuentro en el proyecto del ministro, no seré muy técnica para no aburrir tampoco a tu audiencia, Carmen, y señalaré las más genéricas y quizás aquellas que deberíamos, en las que se debería concentrar la discusión el próximo 5 de noviembre en el Pleno de la Corte. No señalarlas por parte de cualquiera de los 8 ministros que se espera que voten en favor, hablaría por supuesto que no son, no de una supina ignorancia, porque todos son expertos en derecho, sino de bastante hipocresía. Primero, que la Constitución, y este quizás es el más importante, que la Constitución les es ajena. No solo porque no existen en términos legales mecanismos jurisdiccionales para que la Corte llegue a revisar esta reforma judicial, no es procedente la acción de inconstitucionalidad, no es procedente la controversia constitucional, no es procedente el amparo, sino porque los precedentes jurisdiccionales que ha sostenido esta misma Corte señalan que no están facultados para revisarla. Y para contarle un poco a la audiencia qué son esta cosa de los precedentes judiciales son una forma de lazarillo que nos muestra cómo deberían ser en el futuro las resoluciones judiciales. Aquí recordemos que no hace mucho, en 2022, los ministros de nuestra Suprema Corte ya habían discutido en el caso de la prisión preventiva oficiosa si era posible que ellos, como autoridad revisora, pudieran revisar un artículo constitucional. En ese caso en particular se revisaba el artículo 19 que norma la prisión preventiva oficiosa. Y en ese caso, ministros que hoy continúan en funciones, como Luis María Aguilar o como el ministro Pérez Dayán, señalaban que ellos no eran quienes para arrancar hojas de la Constitución. Entonces, ese es quizá el problema más grande ante el cual se va a enfrentar el proyecto del ministro Alcántara Carrancá frente a sus pares, explicar por qué ahora hay un cambio de criterio. Claro que el ministro Alcántara Carrancá intenta explicarnos en su proyecto que ese cambio de criterio deriva de que esta es una situación histórica, que es tremendamente grave para la división de poderes, para la república, para la forma en la que él dice, en su momento imaginamos el país. El problema es que después, en el resto de su proyecto, no se sigue cuáles son los riesgos que esta reforma judicial implican para esa forma de república. Entonces, él a lo largo del proyecto nos va señalando cuáles son los escenarios catastróficos, apocalípticos en los que nos va a colocar la reforma, que podrán ser ciertos, podrá ser no ciertos, pero lo cierto es que está juzgando el futuro. No está juzgando una situación actual, comprobable, con evidencias, sino lo que él cree que va a suceder con la República a partir de la implementación de esta reforma. Aunque los ministros hubieran presentado un proyecto hace 8 meses, el oficialismo jamás lo hubiera aceptado. No hay manera de debatir, deliberar o llegar a consensos con el partido en el gobierno. Y Vanessa parece ignorar los años que pasó Andrés Manuel López Obrador denostando públicamente a jueces, magistrados y ministros. Aunque este proyecto tenga validez jurídica y técnica, va a ser desechado, ya lo dijo la presidenta, que es intransitable, no por los tiempos, sino por lo que la supremacía constitucional busca hacer. El ministro Alcántara Carrancá propone un proyecto, sí, yo diría salomónico, que busca invalidar partes de la reforma judicial, pero mantiene la elección popular de ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Está ofreciendo una salida a la crisis constitucional que el propio gobierno creó. Y estoy en desacuerdo con algo que escribió Vanessa diciendo que esta crisis fue provocada por jueces kamikazes. A mí me parece que fue provocada por un partido en el gobierno kamikaze. Por más grave aún, perdemos los ciudadanos, quedamos más indefensos ante una presidenta y un partido que rutinariamente abusan
abusan de su poder. Y en nombre del pueblo, que en realidad lo definen tan solo como los electores de Morena, terminan arrebatándonos los poquísimos derechos, mecanismos que teníamos para defendernos frente al Leviatán. Y eso lo entiende muy bien el ministro González Alcántara. Lo ha explicado de manera magistral, me parece, un abogado que trabaja en su ponencia, Fernando Sosa, quien contesta las preguntas centrales de este debate. ¿Puede la Suprema Corte revisar algo que ya aprobó el Congreso, el llamado poder reformador? ¿Algo que está en la Constitución puede ser inconstitucional? Y la respuesta es sí, porque la Constitución es un pacto, es un plan de vida que refleja el sentir de todos en una asamblea constituyente. El concepto de todos va más allá del electorado. La mesa, ¿cómo te despides, Vanessa Romero? Cuéntame. Me cuesta mucho trabajo llamar a esto, como lo hace Denise, a este proyecto del ministro González Alcántara, una propuesta de conciliación. Es un reconocimiento de los mínimos innegociables y hoy indefendibles que debieron reconocer hace 8 meses. Por ejemplo, que sus fideicomisos eran ilegales porque básicamente se habían formado de los excedentes del presupuesto que no habían regresado a la tesorería de la Federación como hacen todas las autoridades. O, por ejemplo, que no permitían que sus salarios se modificaran en términos de la ley de austeridad republicana. O que el nombramiento de los ministros era un acto inminentemente político y que había que revisarlo. O que los juzgadores en general no estaban correctamente sancionados por parte del Consejo de la Judicatura Federal. El proyecto de González Alcántara, más que una propuesta de conciliación, me parece el mínimo de decencia que tuvieron que reconocer hace 8 meses, muy diferente a la propuesta de Norma Piña, que nos intentaron vender hace 2, y nada más para refrescarle la memoria al auditorio, que contenía 66 propuestas de reforma al sistema de justicia, incluyendo policías, de las cuales solo 10 tocaban el Poder Judicial de la Federación, propuestas, por cierto, muy deslactosadas. Pregunta Denise si una reforma puede ser juzgada como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, hasta antes de esta reforma de supremacía constitucional propuesta por Morena, que creo que era absolutamente innecesaria y que el proceso legislativo ha sido tremendamente desaseado. La respuesta era sí. Pero esta propuesta, esta reforma judicial, no podía hacerlo por las razones que se han manifestado ad nauseam por parte no solamente de las personas que simpatizan con Morena, no solamente con las personas que simpatizan con la reforma judicial, también por sus detractores. Primero, por sus precedentes. Los más recientes y los más numerosos señalan que no podían. Eso no significa que no fuera posible revisar otra reforma. Es más, en la revisión de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, Arturo Saldívar o inclusive otros ministros en casos previos como José Ramón Cosío han tenido unos votos particulares interesantísimos de donde podemos derivar que sí era posible. El ministro González Alcántara señala que ellos no pueden entrar al análisis, en este caso concreto, de las prerrogativas de los ministros de la Corte, de sus nombramientos, porque son juez y parte. Y esto le es aplaudido como un acto infinito de decencia, cuando en realidad es que ellos sí, como no lo están haciendo los juzgadores en materia de amparo, están excusándose de aquellos actos de los que no pueden conocer porque son juez y parte. Pero no olvidar que el artículo 51 de la Ley de Amparo no solo les exige excusarse de los actos en los que son juez y parte, sino en todos aquellos actos en los que no pueden ser imparciales. A lo que voy es, los ministros de la Corte tampoco están legitimados para resolver de la reforma judicial, aun cuando sea de otros cargos del Poder Judicial, tanto federal como local, porque están intrínsecamente relacionados con su funcionamiento. Dentro de la argumentación que continúa haciendo el ministro González Alcántara en su proyecto, y de esto deriva toda esta analogía que hace el abogado de su ponencia respecto al barco en el que todos vamos metidos y que esencialmente debe protegerse y que no debe ser tocado por las mayorías. Aclarar que en México no existen, como sí existen en otros países, las cláusulas pétreas. En México, la única forma que tenemos para reformar la Constitución es ejerciendo el derecho del artículo 135, que señala que las mayorías calificadas del Congreso, diputados y senadores, y más de la mitad de los congresos locales pueden modificar la Constitución. Y asumiendo sin conceder que existían estas cláusulas pétreas que no podemos tocar, que sabrá Dios cuáles son, las que el ministro González Alcántara le parecen más esenciales del pacto original, no nos explica claramente cómo es que esta reforma judicial va a afectar ese pacto original que él considera esencial, porque repito, y basta una lectura rápida del proyecto para entender que lo que está haciendo el ministro es futurear.
nos está diciendo que no va a ser posible implementar la votación informada de juzgadores cuando todavía ni siquiera tenemos los acuerdos del INE o reglas claras para la implementación de esa reforma. Lo que nos dice el ministro es, si ustedes quieren modificar la Constitución en esto que a mí en lo personal me parece esencial, entonces vayan por un poder constituyente nuevo. Es decir, pues tomen las armas o vayan a una revolución, porque lo que sucedió el 2 de junio a él no le parece suficiente. Entonces, lo que sí deberíamos tener como electorado, como nación, es una discusión pública de cuál es esa estructura mínima del barco, porque lo que no puede ser es que sea a partir de lo que Denise entiende como país o lo que el ministro o cualquier persona en lo individual tenga en su concepción, en su fuero interno. Esta mañana, gracias a las dos. Y A mí no deja de brincarme lo que dice Denise, es una persona muy, muy clasista, ¿no? Que dice que la Constitución somos todos. Pues qué padre, es que está muy hermoso, ¿no? El discurso de Denise me enamora, me ilusiono, y ando caminando sobre las nubes pensando, qué hermoso país México, ¿no? Somos todos. Si así hubiera expresado antes, cuando el país se orinaban en la Constitución, Peña Nieto reformó la Constitución 177 veces, y como dice Vanessa Romero, dijeron los ministros no hace 10, ni 50 años, ni 100 años, dijeron hace 2 años, ¿quién soy yo para arrancarle páginas a la Constitución? Entonces nunca se imaginaron, yo me acuerdo que se reían mucho, Ciro Gómez se reía, se burlaban los comentócratas, porque nunca pensaron que íbamos a juntar las 2/3 partes de los congresos y más de 16 congresos estatales. Eso es una tarea titánica, herculana, que no sé si se va a repetir en las próximas décadas, va a ser muy complicado, porque los conservadores se van a reagrupar y no van a permitir bajo ninguna circunstancia que volvamos a tener las grandes mayorías. Por eso hay que aprovechar. No digo que no lo logremos, hay que unirnos también nosotros en la izquierda, pero va a ser una batalla titánica en los siguientes décadas. Y sí me brinca porque Carrancá dice, es que yo futureo que va a pasar esto. Es que qué padre, ¿no? Cuando los petroleros dijeron, oye, están vulnerando mi derecho a la reforma energética en el 13, ¿por qué no futurearon los ministros? ¿Y por qué no presentaron un proyecto y dijeron, ¿sabes qué? Voy a futurear y creo que sí, no se va a cumplir, no van a bajar los precios de la luz, de la gasolina, como dijo Riquín Canallín, y entonces por eso vamos a eliminar ese texto constitucional de la reforma energética, usando la lógica de Denise Dresser, ¿no? Que son de memoria muy corta, no recuerdan los atropellos. Te digo, y vuelvo, por si no me has escuchado, muy repetitivo, pero dicen, es que la última línea de defensa, como dice Ciro Gómez, es la Suprema Corte. Y qué padre, ¿no? Que baten, vamos a suponer que batean la reforma judicial y dicen, ya, de aquí no pasa, se elimina. Y dice Morena, bueno, ya ni modo, la ley es la ley, como los conservadores quieren que así hagamos. Pero, entonces, cuando el día de mañana toco madera y llegan los panistas y dicen, ¿sabes qué? Vamos a entregar el Tren Maya, vamos a regalar todo, y que el petróleo que esté abajo de tu casa lo vamos a hacer que sea de los privados y no de los nacionales. Y si nosotros queremos impugnar eso, nos van a decir que ellos no pueden hacerlo, como lo han venido haciendo desde que Salinas y Miguel de la Madrid empezaron a regalar el país. Nunca se metieron las manos para defendernos a los mexicanos. Entonces yo no confío en esa Suprema Corte de Justicia a la que tanto alaba Denise Dresser. Dime qué piensas tú. Hasta luego.